Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio, hoy jueves 19 de febrero. Para sorpresa de muchos, la caída de Nicolás Maduro no ha significado que Venezuela entre automáticamente en una estabilidad. Al contrario, ha comenzado una etapa muy complicada donde hay distintas facciones que están peleando por el control del país. Algunos analistas los llaman un colapso híbrido del poder. Y es que ahora ya no hay una sola persona mandando con total autoridad, sino que está esta pelea por el poder que no es solo política, sino también criminal. Porque ¿quién está controlando actualmente los territorios del narcotráfico, las rutas o los negocios ilegales? Además, el componente del petróleo es clave, ya que quien controle estos ingresos petroleros va a tener una herramienta para estabilizar o desestabilizar el país. Pero antes de seguir con esto, lo invito a dejarnos un like en este video y suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Bueno, pues en resumen, esta caída de Maduro no ha significado un fin de este sistema socialista y comunista dentro del país. Pero esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy con Maybord Petit, periodista de investigación y conductora de Sin Filtros. Maybord, bienvenida de nuevo a Desde el Capitolio. Un placer estar contigo, Pachi, con toda tu audiencia. May, quiero repasar este artículo de opinión que escribiste para el Epoch Times, la edición en español, que se llama Tras la caída de Maduro, Venezuela entra en la fase decisiva por el control del país. Y hay un extracto que me llama mucho la atención con lo que quería empezar esta conversación. Dices, en Venezuela la salida de Maduro no significó el fin del sistema autoritario criminal que lo sostuvo. Por el contrario, se produjo el inicio de una pugna por el control del Estado entre actores políticos, militares, económicos y criminales que intentan asegurar su supervivencia en el nuevo contexto. Por ahora, el sistema es manejado por 4 actores principales que en conjunto están conteniendo los movimientos sísmicos que los amenazan existencialmente. Quiero que nos cuentes quiénes son estos actores y cuáles son estas amenazas existenciales. Bueno, esto es un tema que hemos venido desarrollando desde el punto de vista académico. Hay un colapso de todo el proceso, pero también hay 4 cabezas que tratan de sostener el viejo modelo que se niega a morir. Está Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Estos mantienen una línea que controla a los otros nodos del poder que están desarrollando en estos momentos una especie de contrarrespuesta. Es decir, si Delcy Rodríguez se va mucho y ala hacia sus propios intereses, que no necesariamente se corresponden a los intereses de los venezolanos, en esa misma medida, el otro grupo, de léase Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, entre otros, tratan de regular para que se vuelva al balance de esas 4 fuerzas. ¿Por qué? Porque Venezuela, a lo largo de este siglo, y es importante destacarlo, se creó como una especie de plataforma en la cual varias redes criminales y varias élites económicas que surgen de la economía lícita e ilícita lograron conservar aspectos fundamentales del poder, desde el punto de vista bancario, económico, nuevas empresas, los empresarios petroleros que no terminan siendo sino contratistas en el marco de todo lo que se vivió en PDVSA o en PDVSA Gas, y están los otros que son los actores criminales. Los actores criminales no se han ido de Venezuela, no han huido de Venezuela, permanecen allí y empiezan a reacomodarse a ese nuevo escenario, con el cual no significa que van a acabar. Hay que recordar esto que es importante: las agendas de estos actores son diferentes a las de los Estados Unidos y a las del presidente Trump y a los del proceso que se está tratando de empujar desde Estados Unidos a partir de la salida de Maduro y de Cilia Flores del poder. Es decir, estamos en un proceso de redistribución que es muy, si se quiere, endeble, porque es como si estuviesen caminando en vidrios, en cristales rotos, y cualquiera que
pase la raya, inmediatamente o es atacado o simple y llanamente es redireccionado. Esto ha caído muy mal para muchos venezolanos, Pachi, que querían que el proceso se diera rápido, inmediato y limpio. Y eso obviamente cuando hay una corporación criminal donde están estos actores interactuando y que son cómplices todos, obviamente, no se puede dar. Es decir, nosotros estamos frente a un proceso, tenemos un actor externo que está empujando y que ha dicho que va a haber 3 fases. Esas 3 fases van a ser una más prolongada que tal vez las otras. La primera es la de estabilización, que es donde estamos y es donde aparecen estos actores, y luego viene una fase porque va a venir mucho dinero. Ese dinero proveniente del petróleo, del gas y de otros minerales en relación económica con Estados Unidos va a generar que esos grupos o élites que se formaron bajo el régimen venezolano, chavismo, se vayan a beneficiar. También se van a beneficiar algunos grupos criminales cuyos territorios van a ser en buena medida desplazados en un futuro o cambiados, y ellos están haciéndose su respuesta. Y está la clase política que está buscando el perdón, y vimos en imágenes que tal vez nunca la hubiésemos podido imaginar, con el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, en Caracas, en una reunión con Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello y con Padrino López. Vaya que fotografía, los mismos que forman parte del llamado Cartel de los Soles y los mismos que han sido acusados de delitos de narcoterrorismo, con excepción de Delcy. Y esa gente ha acordado con el Comando Sur, aunque parezca un chiste, pero lo es, una agenda conjunta de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal. Y entonces, ¿cuál es tu análisis frente al rol que está haciendo Estados Unidos dentro de Venezuela? Porque al parecer, por lo que la administración Trump está diciendo, ellos son los que están al frente de controlando, digamos, moviendo estos hilos, viendo que no se pasen de la raya, como bien dices. ¿Es esto certero? Bueno, no sabemos si va a ser certero porque es un análisis que se está haciendo, es un ensayo. Y el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha planteado. Se quiere romper la dinámica y ensayar una nueva dinámica para ver si estos actores criminales son capaces de generar una conducta que permita no solamente la estabilización que está buscando Washington y el mejoramiento de la seguridad para los Estados Unidos. Esto es un plan estratégico que hay en Venezuela y se está desarrollando. ¿Se va a lograr? Yo creo que honestamente se va a avanzar muchísimo. ¿Por qué? Porque el flujo económico que va a entrar va a activar otra dinámica que estaba prácticamente agotada en Venezuela, y el pueblo va a entender que es a través de un modelo económico que estaba negado por el chavismo que puede haber un cambio. Pero desde el punto de vista político yo creo que tenemos que estar todos los sectores empujando para que esta gente no se vaya a beneficiar de la política de estabilización de los Estados Unidos, porque no hay que dejar de lado que estos son actores criminales que forman parte de un sistema que es capaz de generar respuestas inmediatas ante la posibilidad de que ellos sean eliminados, es decir, ante una amenaza existencial. Y son capaces también, porque son resilientes, de generar respuestas inteligentes y mucho más rápidas, puesto que son criminales, a la de los Estados Unidos. Entonces tenemos allí un Cabello que está trabajando para salvarse, pero él es un actor fundamental cuyos crímenes no se pueden borrar. Igualmente Padrino López, igualmente la familia Rodríguez, los hermanos Rodríguez. Es decir, Estados Unidos está buscando una salida en el marco de los preceptos que conforman la nueva doctrina de seguridad hemisférica, en donde el planteamiento fundamental es eliminar todas las amenazas que hay contra Estados Unidos, contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si esa amenaza para su eliminación contempla la incorporación de actores criminales en el proceso para estabilizar y luego llevar a una transformación, se van a usar. En la doctrina también, Pachi, se destaca abiertamente que el gobierno de los Estados Unidos no está buscando implantar modelos
cambios de régimen en todos los países donde va a actuar. No está de acuerdo con los errores cometidos por los mismos Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Libia y en muchos otros países. Y si podemos, por ejemplo, hacer una referencia de lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando, por ejemplo, en la Siria, donde estaba Bashar al-Assad y ahora está este individuo que tenía una recompensa también en su cabeza. Recuerden que Ashara es miembro de una organización terrorista y ahora fue sacado de esa lista. Lo mismo puede ocurrir con Delcy Rodríguez, que está en la lista OFAC, o no sabemos hasta qué punto llegue ese proceso de reacomodo de fuerzas que permitan que un Padrino López o un Diosdado Cabello puedan salir. Pero si lo hacemos en referencia a lo que pasó en Siria, al-Sharaa estaba en una lista de terroristas de los más buscados y ellos fueron eliminados y ustedes vieron, no sé si lo vieron o no lo vieron, pero en todo caso nosotros sí lo vimos, como este individuo que había eliminado a muchos sirios estuvo en la Casa Blanca y hasta inclusive el presidente de los Estados Unidos le regaló un perfume. Estamos hablando de pragmatismo puro por el logro de objetivos que son de seguridad nacional de Estados Unidos. Esto cuesta entenderlo, pero es lo que ellos están aplicando. ¿Crees que actores como Diosdado Cabello, Padrino y los hermanos Rodríguez estén de alguna manera o se sientan aún empoderados? Y en caso se sientan empoderados, ¿qué cosas los harían sentirse empoderados? Por ejemplo, ¿estaría todavía China, Rusia, Irán influyendo en estos intereses o crees que ya se han apartado? Mira, es muy difícil despegarlos por los intereses de 27 años, pero ellos en el fondo, el golpe psicológico que se llevaron, porque fue un golpe psicológico que los puso en las cloacas del 3 de enero. ¿Por qué? Porque en el caso de Padrino López ellos estaban alardeando de que tenían una capacidad de defensa también en concordancia con las relaciones de Rusia, China, Irán y Cuba. Y eso no pasó, eso fue desmantelado por los Estados Unidos. El uso de una novedosa arma permitió práctico, realmente fue en minutos, incomunicar a todo el mundo a pesar de los radares chinos y a pesar de todo esto que había sido preparado para una supuesta defensa. ¿Qué es lo que pasa ahora con estos actores criminales? Se sienten amenazados existencialmente, sienten que tienen que colaborar, tienen que hacer y los vemos muy domesticados cada vez que vemos a un jefe de alguna de las agencias de los Estados Unidos en Caracas. Ellos están absolutamente domesticados, están sumisos y no les queda otra opción que ceder, pero ceder por ahora porque sus mentes criminales también preparan a su vez una contrarrespuesta. Tal vez pueden plasmar en sus declaraciones o en sus comportamientos, más en sus comportamientos que en declaraciones, lo que los Estados Unidos está pidiendo. Pero a la vez, porque son actores que tienen un cierto grado de importancia dentro de las redes criminales en Venezuela, todavía están allí, todavía conservan el poder, son capaces también de adiestrarse a eso. Es decir, los Estados Unidos no ha logrado controlar el territorio que opera el crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo, porque hay que filtrar, hay que buscar y los Estados Unidos, repito, ha dicho que no puede sacar a todos los criminales de un solo golpe, sino proceder con las vías que han sido exitosas en algunos otros países para lograr empujar un cambio que no genere un caos, que sea en todo lo contrario pacífico. Se logrará mientras tengan a estos individuos allí que mueven las tuercas, que mueven los hilos, probablemente se dé. El tiempo va a decirlo todo. Hay una agenda, Pachi, repito, corta de tiempo por parte de la administración Trump, por parte de la presidencia de Trump, porque son 3 años, y no sabemos qué es lo que va a pasar si resulta que el pueblo norteamericano vota a favor de que se mantenga el Partido Republicano y se mantenga el movimiento MAGA en el poder. Puede esta agenda ampliarse sustancialmente a 4 años más o a 8 años más. Pero si no es así y hay un cambio, los actores criminales se pueden beneficiar, salvo que haya un impacto importante
y que los ciudadanos venezolanos sean capaces de generar, como Estados Unidos lo propone, un cambio político interno que borre a estos actores y que cuenten con el apoyo de algunos países de la comunidad internacional que están muy a favor de que Venezuela pase de lo que es hoy en día, que es una corporación criminal, a una nación donde hay respeto a las leyes y donde hay justicia y cero impunidad, porque eso también es otro punto que es necesario ver a futuro. Sin justicia no hay paz y sin justicia tampoco va a haber un Estado que sea capaz de tener Estado de Derecho, de manejarse como una nación democrática y progresista. Maybord, ¿y Cuba estaría dentro de esos planes indirectos para lograr esa prosperidad en Venezuela dentro de los años de este segundo mandato de la administración Trump? Porque hemos visto, especialmente esta semana, cómo se le ha ido preguntando varias veces al presidente Trump sobre la postura de Cuba, si habría una posible segunda intervención en la isla castrista. Trump ha dicho de que Cuba es una nación fallida, que están hablando. Marco Rubio está liderando esas conversaciones. Luego también vimos un reporte en Axios que dice que al parecer estaría no negociando, pero en conversaciones con el nieto de Castro. Entonces, ¿cómo analizas esa parte de Cuba? Mira, Cuba es la cabeza de la serpiente que está expuesta a lo largo y ancho de América Latina. Cuba en Venezuela tiene todavía miles de agentes, tiene médicos cubanos, tiene supuestos entrenadores cubanos. Es decir, Cuba está en Venezuela y está intacta. Cuando fueron a buscar los 32 militares que cayeron el día que las fuerzas de los Estados Unidos extrajeron a Nicolás Maduro, ese mismo día escuchamos al canciller Bruno Rodríguez hablar sobre la estabilidad y el mantenimiento de las relaciones. También escuchamos a Delcy Rodríguez. No lo cortaron de fondo. Muchos dicen que es imposible cortarlo de fondo porque saldría a flote todo lo que hay. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, y de hecho antes de que llegara al poder, el que manejaba los hilos era Fidel Castro. Y Fidel Castro manejó los hilos en Venezuela hasta que se murió. Y luego vino el grupo que sucedió, que no necesariamente es Miguel Díaz-Canel. Lo que te indico con esto es que el tema de que Cuba permanezca bajo lo que hay, un régimen castrista, una dictadura y también un eje de toda esta corporación criminal que ha puesto sus pies inclusive en Estados Unidos, pues no va a haber un cambio. Y no va a haber un cambio hasta que esto no genere un proceso de transición en Cuba. Lo puede haber, mira, hay influencias, hay en estos momentos una máxima presión, también se están utilizando mecanismos a través de los cuales sea la ruptura de esa unión que hay en la cúpula cívico-militar del Partido Comunista que logre ampliarse para una transición que va a ser controlada como la que posiblemente vamos a ver en Venezuela. Es decir, ellos están moviendo los hilos y Estados Unidos está empujando. Hay un entusiasmo extraordinario por la comunidad de Cuba, de los cubanos en el mundo, que son muchos, y que han luchado por más de 67 años para ver un cambio. Y probablemente se vaya a dar, no como muchos lo aspiran, pero creo que se están moviendo los hilos. Si eso ocurre con Cuba, se va a favorecer el caso de Venezuela, pero también muchos otros, como por ejemplo Nicaragua o Bolivia, que están en un proceso en el que pareciera que todo cambió, pero nada cambió, muy gatopardiano, y muchas otras naciones que están influenciadas por el espionaje chino y por estos modelos de esclavitud del siglo XXI, que son esas misiones médicas que han llegado hasta Europa y que hay muchos poderes que las ocultan. Igualmente todo el tema que se ha desarrollado con el espionaje dentro de los Estados Unidos y con la acción directa de actores criminales en toda la región, pero que involucran a Occidente, es decir, a Estados Unidos y a Europa.
May, y me sorprende tal vez no ver dentro de estas facciones al hijo de Nicolás Maduro. Ya no se ha hablado mucho de él. ¿Él estaría dentro de cualquiera de estas facciones de poder que están ahorita en Venezuela? Él aparece pululando en cualquier evento que se produce, está más bien bajo el abrigo de los Rodríguez, lo vemos por allí con Jorge Rodríguez, hablando y diciendo, etcétera. También en este proceso, Pachi, creo que hay que entender que ellos tienen una estructura política consolidada, aunque no tienen gente. Es decir, tienen como una maquinaria, pero sin gente, porque los venezolanos, el grueso, los desprecia profundamente. Y en el caso de Nicolásito Maduro, alias el Príncipe, que está acusado aquí por delitos de narcoterrorismo, él opera en la estructura del partido, igual que lo hace también Diosdado Cabello. Es decir, ellos manejan una parte de esa estructura que, aunque sea calavérica, sigue operando porque tienen fondos provenientes de la industria criminal y ahora van a tener fondos para nutrir esas alianzas entre grupos que les permiten mantener esa posibilidad, es decir, que ellos no van a abandonar, y en este caso Nicolásito, repito, lo hemos visto en varios lugares del país, hablando con la gente para tratar de que no todos los chavistas dejen de ser chavistas ante el cambio que se está impulsando desde los Estados Unidos, es decir, atrapando, tratando de salvar en algo una base que no solamente está trasnochada desde el punto de vista ideológico, sino que tiene hambre y que ha vivido en la miseria a pesar de haber entregado o haber vendido el alma al sistema. Esa gente está poco a poco, por los ruidos de los estómagos, despertando y abandonando esa estructura del PSUV. Pero, independientemente de eso, se está empujando a que haya unas elecciones y estos tipos están tratando de mantener esa maquinaria, aunque sea precaria, para poder llegar a un proceso electoral y mantenerse en el poder. Porque toda esta gente lo único que quiere y el único objetivo que los une es mantenerse en el poder, evitar ser eliminados existencialmente. Punto. Y en base a tu análisis, entonces, ¿qué escenario sería más posible en los siguientes meses? ¿Estas elecciones, la fragmentación prolongada o un estallido interno entre las facciones? Creo que va a seguirse empujando entre ellos lo que se llama la unidad cívico-militar policial para evitar que sean eliminados por factores externos, ¿ok? Esto es importante. Pero a la vez va a haber mini crisis, va a haber explosiones o conflictos que van a generar reacomodos instantáneos y todo esto va a depender de la capacidad de ese sistema de adaptarse a cada una de esas actividades o dinámicas que se van a presentar. También esperamos que la administración Trump mantenga el proceso y elecciones. Ya se ha dicho que puede haber, por ejemplo, en un año, en 2 años. Yo realmente no quiero hablar del tiempo específico porque para que hayan elecciones libres y transparentes se requiere que esa institucionalidad que hay en el Consejo Nacional Electoral y en las instituciones completas en Venezuela que están devastadas, deterioradas y controladas, tengan que producir otro mecanismo para darse. Hay muchas preguntas sobre la asamblea. La asamblea es ilegal, es inconstitucional. ¿Cómo hacemos para que se produzca el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral? Es decir, ¿se va a mantener el sistema? ¿Se va a hacer el juego del voto electrónico otra vez? Hay gente de la oposición que apoya el voto electrónico, otros que saben que genera fraudes electorales. Es decir, no estamos de acuerdo en esto. ¿Quiénes van a participar en las elecciones? ¿Cómo van a participar? ¿Podrán participar los venezolanos que están en el extranjero? ¿Cómo se hace para que participen? ¿Hasta qué punto se puede participar si no hay una cédulas de identidad que para muchos está negada? Es decir, la identidad del venezolano también ha sido trastocada por este régimen criminal. Por ende, si se va a dar una elección, como el gobierno de los Estados Unidos dijo desde el principio, porque el señor Marco Rubio cuando llegó dijo, debe haber unas elecciones que no sean fraudulentas y que tengan todos los venezolanos la capacidad de participar, él marcó la ruta. Ahora, ¿cuándo se van a hacer esas elecciones? No lo sabemos. Hay grupos que están presionando para que se hagan mañana. Hay otros que dicen, bueno, en 10 meses y otros
que dicen en un año. Yo no sé hasta cuándo esto va a mantenerse. Lo que sí queda claro es que primero tiene que haber una estabilización, porque si hay un hecho de violencia, puede perderse todo lo que se ha hecho desde el 3 de enero para acá y todo lo que se fabricó y lo que se trabajó en los años anteriores, y particularmente de la llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado y el presidente a la Casa Blanca. Una última pregunta que me quedó es sobre el petróleo y este poder que tendría al momento de los ingresos petroleros, cuando ya empresas vengan, inviertan en Venezuela. ¿Cómo se vería un escenario así con estas 4 facciones, digamos, versus la administración Trump? ¿Cómo se genera el orden ahí? El dinero que va a venir de la industria petrolera es un factor que puede convertir todo esto en un riesgo. ¿Por qué? Porque se calcula que va a haber 10.000 millones de dólares en ganancias de lo que puede producirse, que son escenarios que se están lanzando. No quiere decir que estén hechos, pero la Secretaría de Energía de Estados Unidos lo ha planteado. Esos fondos, los 10.000 millones de dólares, pasan por un fondo de estabilización en Qatar y luego se triangulan hacia Venezuela. Pero el gobierno de los Estados Unidos también ha autorizado a que las empresas que van a participar en los contratos en Venezuela deban pagar los impuestos internos, todo lo que son la permisología, etcétera, y eso es dinero para el régimen. Dinero para el régimen, ¿por qué? Porque ellos están controlando el proceso. Y eso significa que va a haber beneficios económicos por parte de la actividad interna de las empresas, por parte de los dividendos que se van a generar y que van a venir a través de un fondo que se supone el gobierno de los Estados Unidos va a controlar el gasto y evitar que haya el pillaje al que nos tiene acostumbrado el chavismo. Y está la inversión de esos fondos en programas específicos que, de acuerdo a los Estados Unidos, van a recuperar el país. Cuando eso ocurre, hay varios otros escenarios que se abren. Uno de ellos es que estos grupos criminales mejoren su posicionamiento con la gente que en estos momentos tiene mucha hambre y miseria, pero que tiene la concepción de que el chavismo es uno de los sistemas peores del planeta. Entonces, allí vamos a jugar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, hasta qué punto el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, si es que se produce en los términos que Estados Unidos aspira, puede cambiar la imagen del chavismo, o al menos de Delcy Rodríguez, que es la que podría resultar eventualmente beneficiada de todo esto desde el punto de vista de su imagen. Y ella, cómo entonces se puede medir con otros candidatos que no van a tener esos mismos beneficios. Es decir, es un panorama bastante complejo. Yo confío en el deseo de transformación y cambio que tiene el venezolano hoy en día y que ha entendido, son 27 años de drama y de caos, y ha entendido que puede haber una ventana y que esa puerta giratoria que se está dando puede tener, y digo puede tener, alguna posibilidad de transformar y de cambiar utilizando lo que hay y luego desecharlo en las cárceles, o en todo caso dejarlo sin la habilidad política para poder interactuar nuevamente con lo que es el gobierno en un futuro, que estamos hablando de un futuro que tampoco tiene fecha, Pachi. Y aparte del tema del petróleo, ¿crees que hay algún evento en concreto que podría detonar un conflicto interno en Venezuela? Hay muchos que dicen que el evento podría generarse si no se da, por ejemplo, los compromisos que se adquirieron desde el punto de vista narrativo y que fueron solicitados por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, presos políticos o mejoramiento de las condiciones de la población, etcétera. Pero todo indica, no estoy segura, estamos hablando del crimen organizado y ellos operan en pasos muy cortos, pero pareciera que debido a la presión que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos en estos actores, a ellos no les va a quedar más remedio que liberar a todos los presos políticos, que hacer una ley de amnistía decente, aunque yo no creo en esa ley de amnistía, pero hay una presión para que se haga y una solicitud expresa de que se haga y se haga de la forma más rápido posible. Ahora, hay que entender también
que en materia de todo lo que está viviendo el venezolano, que no ha cambiado, hay mucha gente que tiene miedo, mucha gente que mantiene esos deseos de tomar la justicia por sus propias manos, y los chavistas lo saben, los que generalmente han abusado y han agredido a la población también lo saben. Y esto, cuando se alarga mucho esos espacios, también genera una capacidad de violencia. Y una capacidad de violencia que se puede calmar con la presión, la persecución y el Estado terrorista, al que el venezolano también ya entiende y teme, o puede no tenerse la capacidad de atender a una violencia colectiva que se genere por que se crearon unas expectativas que podrían ser falsas, ojalá que no sean, pero estoy hablando de un escenario futuro, y la gente decepcionada tenga dos opciones: o callarse y morir de miedo en sus casas, o salir a buscar un cambio y una transformación. Ahí pueden darse esos escenarios de choques, escenarios de violencia colectiva, que tendrían la capacidad o no de ser atendidos por Washington, en el sentido de que el mismo presidente de los Estados Unidos ha dicho que no está en disposición, Pachi, de poner tropas en Venezuela, que eso no hace falta, que se va a hacer por esta vía, o ante la debacle de una estabilidad forzada pueda generarse un eventual escenario de violencia colectiva que obligue a fuerzas externas a entrar a participar, y eso no le conviene ni a los Estados Unidos ni a Venezuela. Es decir, ese escenario es peligroso, es explosivo, es muy dinámico, puede estar allí flotando entre las posibilidades que hay, pero ojalá y sea el menos probable a que ocurra, porque no le conviene a nadie. Muchas gracias, Maybord, por estar aquí en el programa, por darnos esta actualización y este análisis muy interesante de lo que está pasando actualmente en Venezuela, todo lo que hay que tomar en cuenta y lo que la comunidad internacional podría no estar considerando sobre lo que realmente está sucediendo en estas facciones. Así que el artículo de Epoch Times España lo voy a linkear abajo en este video para que la audiencia también pueda leer tu análisis. Y muchas gracias por estar aquí nuevamente en Desde el Capitolio. Ha sido un gusto. Un placer siempre estar contigo y con toda la audiencia, y les mando un saludo y el deseo de que sea el optimismo y los objetivos bien logrados lo que reine en Venezuela y en América Latina. Así es, y también vayan a seguir a Maybord en su programa de YouTube Sin Filtros. Ella siempre está con muy buenos análisis de lunes a viernes ahí, así que ahí nos veremos pronto. ¿Y usted qué opina sobre esta situación de Venezuela? Déjenos debajo sus comentarios que los leo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desde el Capitolio. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que está sucediendo en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.